En el silencio opresivo de la sala de estar de la antigua casa familiar en las afueras de Madrid, Javier sintió el peso de años de desprecios acumulados como un nudo en la garganta. Era septiembre. El sol de otoño filtrándose a través de las persianas entreabiertas, iluminando las caras tensas alrededor de la mesa de caoba. Su madre, Elena, sentada al cabecera con los ojos enrojecidos por el duelo reciente, aferraba un pañuelo como si fuera su último ancla. A su lado, Antonio, el hermano mayor, impecable en su traje a medida de abogado, tamborileaba los dedos con impaciencia fingida. Mientras su esposa, Sofía, una cirujana pediátrica de renombre, le apretaba el brazo en un gesto de apoyo posesivo. El abogado de la familia, don Ricardo, desplegaba papeles con manos temblorosas. Y la contable, Patricia, tecleaba en su portátil como si buscara refugio en los números. Javier, con su camisa sencilla y vaqueros desgastados, observaba todo desde el otro extremo de la mesa. Nadie lo miró directamente, nunca lo hacían. Para ellos, era el hijo bohemio. El pintor que había rechazado la facultad de Derecho para perseguir sueños etéreos en un pequeño taller en el barrio de Malasaña. El que no se aplica, decían en las cenas navideñas, mientras Antonio presumía de sus casos en el bufete, sus horas facturables y su membresía en el club de golf de Somosaguas. Sofía hablaba de sus operaciones salvadoras, de sus galas benéficas. ¿Y Elena? Su madre. Siempre desviaba la conversación. ¡Qué bonito! Javier. Pero cuéntanos más de esa fusión. ¿Antonio? Su padre, Carlos, un promotor inmobiliario que había levantado un modesto imperio de 8 propiedades de alquiler en Madrid y alrededores, lo había mirado con decepción callada durante años. El arte no paga hipotecas. Hijo, le había dicho 15 años atrás, cuando Javier eligió los pinceles sobre los contratos. Pero lo que nadie sabía, lo que Javier había guardado en silencio como una herida que se infecta lentamente, era el secreto que el abuelo Miguel le había confiado antes de morir en 2019. En su fiesta de 90 años. En la finca de Segovia. El viejo lo había apartado. Tienes el ojo de tu abuela, Javier. Ella veía valor en lo que otros descartaban. Y convirtió chatarra en fortunas con antigüedades. Tú eres igual. Construyendo en silencio. Sin fanfarrias como Antonio, que anuncia cada victoria como si salvara al mundo. 2 semanas después, en la oficina del notario, el abuelo transfirió todo, las 8 propiedades de alquiler, valoradas en unos 4 millones de euros. Que quede entre nosotros, le había dicho Miguel, con ojos astutos. Quiero ver quién te quiere de verdad y quién solo te soporta. Javier asintió. Y el silencio se convirtió en su armadura. Mientras la familia lo veía como un fracaso. Él había transformado su pasión en un negocio próspero, exposiciones de pintura que atraían a coleccionistas, encargos corporativos para campañas publicitarias de empresas del IBEX 35. Sesiones de retrato para arquitectos y directivos que pagaban entre 15 y 40.000 euros por obra. Su estudio, Javier Ruiz Arte S.L., facturaba 2 millones anuales en 2020. 3,8 en 2023. Tenía un equipo de 12 artistas, gestores y editores digitales. Pero mantenía su piso modesto en Lavapiés, su viejo Seat Ibiza. Y llegaba a las reuniones familiares en ropa informal, dejando que pensaran lo peor. El cáncer de páncreas de su padre en enero lo cambió todo. O más bien, reveló las grietas. Etapa 4. 6 meses tal vez. Antonio se erigió en el hijo responsable, tomando decisiones médicas,
Gestionando el negocio. Controlando las finanzas. Elena lo alababa sin cesar, gracias a Dios por Antonio. El competente. Javier visitaba a Carlos 3 veces por semana. Sosteniendo su mano en los dolores. Escuchando historias de cómo levantó su primer bloque de apartamentos en 1987. Le mostraba sus pinturas recientes, un retrato de una fábrica en la periferia. Un skyline de Madrid al atardecer. Son buenas. Javier. Murmuró Carlos una vez. Con voz débil. Tienes ojo para la luz y las formas. Gracias. Papá. Lo siento. Nunca entendí lo que hacías. Pero Antonio irrumpía siempre. Hablando de planes sucesorales. Robando el momento. Carlos murió un martes de agosto. El funeral en el cementerio de la Almudena fue multitudinario. Con todo el sector inmobiliario madrileño. Antonio dio un discurso sobre continuar el legado. Javier se sentó atrás. En silencio. 3 semanas después. La lectura del testamento en la casa de Pozuelo. Antonio insistió en tener al notario y la contable. Javier llegó casual. Antonio en traje caro. Sofía a su lado. Elena presidía la mesa. El asiento vacío de Carlos como un fantasma. Don Ricardo comenzó, el testamento de Carlos Ruiz. Fechado en marzo de 2024. Deja sus 8 propiedades de alquiler. Valoradas en 4,2 millones de euros. Más cuentas bancarias por 250.000. A su hijo Antonio. Confiando en su juicio para mantener el legado. Antonio se reclinó. ¿Satisfecho? Elena apretó su mano, sabía que lo harías bien. ¿Hijo? Sofía sonrió triunfante. A Javier. Continuó Ricardo. Le deja su colección de pinceles antiguos y equipo de pintura. Valorando su aprecio artístico. Entonces Antonio atacó, hay irregularidades en las cuentas. Patricia ha detectado retiros sistemáticos de 260.000 euros en 3 años. Transferidos a una cuenta no traceable. Todos miraron a Javier. Marcus. Dime que no fuiste tú. Sollozó Elena. Robar a tu padre enfermo. Acusó Antonio. Las fechas coinciden con tus visitas. Tenías acceso a su oficina. Sofía añadió, vives en ese pisito miserable. Sin ingresos visibles. Quizás la desesperación. Tengo un negocio de pintura. Replicó Javier calmado. Encargos esporádicos. Apenas para sobrevivir. Desdeñó Antonio. Revelando que había investigado. ¿Confiesa? Presionó Antonio. Deslizando un documento preparado. Firma y lo mantenemos en familia. ¿Sin policía? Elena suplicó, hazlo bien. Javier. El dolor de la traición ardía en Javier como fuego lento. Sacó su propia carpeta, antes de firmar. Mirad esto. Abrió la primera sección, documentos del fideicomiso del abuelo Miguel. Abril de 2019. Transfirió las 8 propiedades a mí. Están a mi nombre desde entonces. Grabado en el registro de la propiedad. El silencio fue ensordecedor. Imposible. Balbuceó Antonio. Palideciendo. Patricia verificó en su portátil, es cierto. ¿Por qué? Preguntó Elena. El abuelo quería ver quién me quería de verdad. Sin saber de mi herencia. Javier pasó a la segunda sección, esos retiros, son pagos de alquileres a mi cuenta. Como propietario. Los montos coincidían. Acusarme de robo era proyectar tu fraude. ¿Antonio? Entonces. La bomba, pero hay más irregularidades. Retiros de las reservas de mantenimiento por 127.000 euros.
A una LLC de Sofía. Sofía se puso blanca. Luxury Consultoría Médica. Un cascarón vacío. Transferencias autorizadas con credenciales de papá. Que tú manejabas como apoderado. Javier había instalado cámaras 8 meses antes. Capturando a Antonio en acción. De la puerta surgió una voz: soy la inspectora Victoria Hernández. De la Guardia Civil. Unidad de Delitos Económicos. Con el fiscal adjunto. Javier los había contactado 3 semanas antes con pruebas de abuso financiero a un anciano. Antonio y Sofía Ruiz. Están arrestados por fraude. Robo de identidad y explotación de vulnerable. El caos estalló, Antonio gritando. Sofía llorando. Elena congelada. Los agentes los esposaron y se los llevaron. Después. En la sala vacía. Elena murmuró: lo tendiste una trampa a tu hermano. No. Él se tendió la suya. Yo solo documenté. Podrías habernos dicho. ¿Me habríais creído? El abuelo quería que viera la verdad, si me amabais o tolerabais. Javier se levantó: años de elogios a Antonio. Desprecios a mí. Me hicisteis sentir pequeño. ¿Ahora qué? Preguntó ella. Antonio y Sofía enfrentan cargos federales. 3 a 7 años. Sus vidas destruidas. Yo estoy bien, propiedades de 4,2 millones. Mi arte facturando 3,8 anuales. Cartera de inversiones de 1,7 más. Elena se sorprendió: ¿por qué no dijiste? Para ver la verdad. Salió. Dejando el eco de sus palabras. La caída fue brutal, Antonio despedido de su bufete. Sofía suspendida del hospital. Su chalet en La Moraleja vendido para abogados. El juicio en febrero, oferta de 5 años para él. 3 para ella. Antonio rechazó. Pero quebró en noviembre. Llamando a Javier: lo siento. Somos familia. Sofía está embarazada. Toma el acuerdo. Dijo Javier. No te salvaré de consecuencias. Antonio aceptó, Sofía cooperó y testificó contra él. Elena dejó de llamar tras acción de gracias. Javier se mudó a una casa de 3.200 metros en Chamberí. Contrató más artistas. Abrió estudio en Barcelona. En abril. Carta de Elena, 12 páginas de terapia. Reconociendo su rol en la toxicidad. Javier llamó: no te perdono aún. Pero podemos intentarlo nuevo. Se reúnen mensualmente. Con límites. Antonio sale en 2029. Felón sin licencia. Sofía en 2027. Su hija con la abuela. Las propiedades valen 5,8 millones ahora. El arte de Javier. 5,1. Pero el valor real fue la lección del abuelo: la verdad libera. Javier compró una 9ª propiedad en Malasaña. Construyendo su legado auténtico. La traición costó caro. Pero reveló su valía. En España, como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Pero para algunos, el precio de la ceguera es irreversible.